Y estamos hablando ahí en el libro de Hechos, justamente el texto que hemos leído en la lectura alternada es el texto que vamos a estudiar hoy día. Pero pensando en el contexto en que estamos en una mañana así como más o menos fría, con lluvia, lluvia no, pero una llovizna, un tiempo así como que un poco menos propicio para salir de casa, esa es la palabra. Pensando en eso, yo les hago la pregunta, ¿qué es lo que nosotros hemos venido a buscar en la iglesia? Cuando nos levantamos el domingo en la mañana, cuando salimos ahí de nuestras casas, ¿qué es lo que esperamos encontrar? ¿Para qué sirve la iglesia? Efectivamente, ¿para qué sirve? ¿Por qué estamos todos acá y por qué nos reunimos constantemente? ¿Qué es lo que estamos buscando acá? ¿A qué venimos? Yo creo que es muy importante que nos hagamos esa pregunta porque los que no vienen a la iglesia o no son parte del cristianismo, ellos tienen una visión o una respuesta a eso. Para ellos, o para muchos quizás, la iglesia no sirve de nada. Lo que la visita del Papa está haciendo ver es que nuestro país se está poniendo cada vez más antirreligioso. No es que sea contra los católicos, porque si pueden quemar iglesias católicas, también lo han hecho con iglesias evangélicas. Y en ese contexto es donde nosotros tenemos que preguntar, ya, ¿para qué sirve la iglesia? Pensando en Chile de hoy, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la iglesia? ¿De qué sirve levantar en la mañana en un domingo como es? Venir, salir en la llovizna, esperar 40 minutos una micro, porque de domingo es la realidad, y venir y llegar y bueno, estar. Cuando uno podía estar durmiendo. Bueno, si tiene hijos no, pero si no tienes, podías estar durmiendo. ¿De qué sirve la iglesia? Nosotros tenemos que cuestionar también qué es lo que nosotros buscamos cuando venimos. Yo creo que hay tres tipos de personas, las que buscan en la iglesia algún tipo de bendición o milagro. Y quizás nosotros como presbiterianos hemos tratado ese anhelo de una manera un poco injusta. Yo creo que es natural del ser humano, en un momento de desesperación, buscar en Dios una respuesta. Mi hija está enferma, estoy cesante, estoy con ese problema, entonces busco al Señor y busco una respuesta del Señor. Voy a la iglesia porque yo necesito un milagro en mi vida, necesito una sanidad, necesito que algo pase. Yo estoy con ese problema y necesito encontrar una respuesta. Muchas personas se acercaban a Jesús así, de esa manera. Y Jesús no la rechazaba ni recriminaba. Jesús atendía en la mayoría de las veces. El punto es que obviamente eso no debiera ser la única razón, pero no deja de ser una realidad. En algún momento de nuestras vidas, nosotros seguramente hemos venido, aún siendo siervos, discípulos de Jesús, conscientes de todo eso, hemos venido a la expectativa de que el Señor nos atienda y nos entregue, sino un milagro o algo similar. Pero también tenemos el segundo tipo de gente que busca en la iglesia simplemente un aspecto social. El anhelo por tener amistad y el hecho de haber tenido amistad con algunas personas hace con que las personas se mantengan frecuentando las iglesias. No hay netamente así un anhelo espiritual, ni una expectativa de recibir un milagro, no. Les gusta estar con esa gente, son sus amigos, comparten. Pero también hay un otro tipo de gente solitaria, y gente que busca en la iglesia una familia. También ese tipo de búsqueda no es una búsqueda que debemos despreciar, es natural del ser humano. Y la iglesia debiera también estar para los solitarios, ser la familia de aquellos que no tienen ninguna, y ser la familia extendida de aquellos que tienen su propia familia. Nuestros mejores amigos debieran estar en la iglesia. No los únicos, pero sí los mejores. La iglesia también es ese ambiente comunitario. Mucha gente viene porque sabe que va a estar tal persona, voy allá, porque me gusta estar con ellos. También hay el tipo de gente que viene a la iglesia, podemos decir, por pura religiosidad. Porque si no viene,
el pantalón sale solito, ¿no? Porque ya sabe el camino. O sea, ha hecho eso tantos y tantos años, y que si de repente pasa un domingo que ese hermano o esa hermana no está, el lugar donde se asienta uno va a estar vacío y la gente, ¿qué pasó? Es casi como una extensión de la silla, así como, no, sí, ¿qué pasó? Siempre estaba aquí. Muchas veces venimos por religiosidad, es decir, bueno, somos cristianos, tenemos que ir a la iglesia, es domingo, ¿cómo no voy? Ah, no, pero está lloviendo, no, pero es un terremoto, no, pero, ¿sabes? Hay gente que es así. Pero eso revela una búsqueda o algo parecido con una búsqueda espiritual. O sea, la persona busca una realización religiosa. Está buscando algo. Quizás no lo ha encontrado en la manera como lo ha hecho, pero aún así sigue entendiendo de que hay sentido ir a la iglesia. Yo creo que nosotros tenemos que entender que tenemos que responder a esos tres grupos de personas, porque de alguna u otra manera nosotros hemos estado ahí, y de alguna u otra manera hemos estado vinculados a una de esas motivaciones al venir. Y yo creo que tenemos que pensar a raíz de esa proposición, ¿para qué sirve la iglesia? ¿Cuál es el poder, la eficacia de la iglesia para nuestras vidas? ¿Qué hemos venido a hacer acá? ¿Por qué estamos haciendo todo eso? ¿Por qué nos organizamos? ¿Por qué dedicamos años de nuestras vidas a eso? ¿Qué queremos? ¿Qué proponemos al mundo? ¿Y por qué queremos que la gente que no está aquí, que venga? Ese texto nos ayuda a reflexionar sobre eso, y yo creo que es importante que echemos una mirada interesante. Hemos leído el texto desde el versículo 1 al 16, y el texto final va hasta el 26. En realidad es después de la venida del Espíritu Santo, el capítulo 2, Pedro predica en el templo y mucha gente se convierte. Luego Pedro va nuevamente al templo. Aquí no dice exactamente cuándo, pero dice simplemente que ellos subían un determinado día junto con Juan, Pedro y Juan juntos al templo, y era como a la hora novena, entonces debiera ser más o menos como a las 3 de la tarde quizás. Hay una diferencia ahí entre el horario de los judíos y de los romanos, pero el punto es que ellos estaban yendo al templo, y al ir al templo o a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde, esa es la diferencia, y había una persona, un hombre que era paralítico, no podía caminar, nunca pudo caminar porque era un paralítico desde su nacimiento, y la gente lo ponía ahí para que pidiera limosna. Un paralítico no es, como es en nuestro día, una persona que quizás pudiéramos encontrar formas de inclusión. No había cero inclusión social para los que sufrían de parálisis, o los ciegos, o cualquier otro tipo de enfermedad debilitante de esa manera. Lo que significaba que este hombre tenía su vida determinada desde un principio, o sea, él nunca iba a hacer nada. Él estaba ahí, nunca había caminado, de repente él está ahí y haciendo lo que siempre hizo, pidiendo limosna, y pasa Pedro y pasa Juan, y él entonces ni siquiera los mira, simplemente hace el movimiento de levantar la mano, y Pedro y Juan entonces se detienen ahí y le dicen, míranos. Cuando Pedro dice eso, el caballero como que le da impresión de que, bueno, parece que buena plata va a venir, y entonces mira obviamente hacia arriba, hacia donde estaba Pedro y Juan, y le mira a los ojos. Interesantísimo, porque normalmente no se hacían eso. Bueno, se entrecruzan miradas, están mirando uno al otro, y luego Pedro le dice, mira, no tengo oro ni plata, pero que ahí con ese inicio uno ya, no tengo oro ni plata, uno ya, pero lo que tengo te doy. Esa es una de las frases más impactantes del cristianismo, porque en ese momento lo que Pedro dice es algo que todavía los discípulos nunca habían hecho de esa manera. Quizás sea el primer milagro, el gran milagro que los discípulos realizaron. Lo que Pedro dice es, en el nombre de Jesús. Ahí dice el versículo 6. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Estas dos palabras nunca habían sido pronunciadas, estas dos órdenes nunca habían sido dadas a este caballero. Nadie en la vida nunca le dijo, levántate y anda. Y por primera vez él escucha este orden o recibe este orden de manera real. Y lo que pasa es interesante porque Pedro entonces le toma de la mano derecha, lo afirma y un milagro se está pasando ahí ante sus ojos. Sus pies, sus tobillos, su pierna se pone firme. Y por primera vez en la vida, este hombre logra caminar. No solamente caminar, logra saltar, correr. Eso es lo que dice el texto. Dice que se afirmaron los pies y los tobillos y saltando. Una persona que nunca caminó estaba saltando. ¡Qué gran milagro! El punto es que ese milagro fue tan impactante que la gente, todos lo conocían, porque siempre había estado ahí en la puerta. Entonces, la gente veía, pero ¿cómo? No es posible. Estaba ahí toda la vida. Y ahora está caminando. ¿Qué pasa? Al ver esto, la gente entonces se pone así como, ¿qué pasa? ¿Qué tienen esos cabros? Y ahí entonces va y Pedro predica a la gente. El punto es, el texto se desarrolla de tal manera que el centro de este evento ni siquiera es el milagro, sino que es lo que el milagro provocó. A eso voy con el tema del poder de la iglesia. Pedro estaba mostrando cuál es el real poder de la iglesia. Tenemos que entender que ellos estaban en un contexto de validación. ¿Qué era el cristianismo en ese entonces? Nada. La gente no entendía bien qué es lo que era Jesús, cómo ellos estaban proponiéndose, se estaban validando todavía. Pedro tenía que mostrar a la gente que el cristianismo era real, era válido. ¿Y a qué venía? O sea, estamos hablando de Jesús, pero ¿quién era Jesús? Pedro tenía que probar quién era Jesús. Esa era la verdad. Hoy día tenemos obviamente un otro contexto, pero en algunos aspectos es similar. Tenemos nosotros que comprobar o validar ante nuestra sociedad que nosotros no somos simplemente una secta cualquiera. Que nosotros no somos simplemente, bueno, es una iglesia, podría ser, qué sé yo, un centro de una comunidad vecinal o cualquier otra cosa donde la gente se reúne para hacer cosas. No. Pedro estaba mostrando qué es lo que realmente era la iglesia. Y por eso que nosotros podemos encontrar en ese texto respuestas. ¿Cuál es el real poder de la iglesia y cuál es su real valor para nuestro mundo? Lo primero que Pedro va a mostrar ahí es que el poder de la iglesia está en el poder del Espíritu Santo. Usted va a decir, bueno, por eso parece obvio, pero quizás al momento de entender la iglesia no lo hemos visto tan obvio. El texto es fantástico, no dice no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Me llama la atención que Pedro haya dicho lo que tengo. ¿Qué tenía Pedro? Esa era la pregunta. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenían ellos? La iglesia entonces tenía un poder y tiene un poder que quizás antes, seguramente antes ellos no tenían, pero que quizás nosotros a veces no tomamos en cuenta. La iglesia es la comunidad del Espíritu, la comunidad formada por el Espíritu Santo. Es porque el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y los discípulos en el capítulo 2 que existe la iglesia. El Espíritu Santo vino como el Paracletos, el Consolador, el que iba a acompañar, que iba a engendrar en los cristianos este poder para que la iglesia fuese la iglesia. Cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos en todo el mundo y yo estaré con ustedes, ¿qué quiso decir? Que Él capacitaría, Él empoderaría a los discípulos para hacer lo que se propone. Nosotros tenemos que entender algo. Si usted quiere abrir un negocio, como algunos de los hermanos aquí lo han hecho, usted puede abrir un negocio, usted puede tener su estrategia de finanzas, de marketing, sus productos, su línea de distribución, los funcionarios, ese lugar es bien ubicado. Usted puede lograr éxito en esto. Pero lo mismo lo puede hacer con una iglesia. Porque usted puede, en un negocio, vender cosas y con eso obtener ganancias.
Pero lo que nosotros buscamos como iglesia no es algo que nosotros provocamos. Queremos que la gente se convierta. ¿Usted ha convertido a alguien alguna vez? No hemos convertido ni siquiera a nosotros mismos. ¿Y cómo podemos decir que vamos a armar un negocio, que el principal negocio del negocio no lo hacemos nosotros? La iglesia es la comunidad del Espíritu, siempre lo ha sido. Eso no es una cuestión humana, no es un proyecto humano, es un proyecto divino. Y es porque el Espíritu Santo infunde poder, es que ella es válida. El paralítico entonces que camina por primera vez fue la muestra de que eso no es una cuestión carnal, eso es sobrenatural. La iglesia es sobrenatural, es una comunidad espiritual por definición, por esencia. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando algo que ni siquiera sabemos, que no controlamos, pero que es fantástico. Mira, el ejemplo del paralítico es un ejemplo clásico. Es interesante que no todos los paralíticos fueron sanados, pero lo que Pedro quería era mostrar la dimensión del poder de la iglesia. Cuando Pedro explica, dice que es en el nombre de Jesús, por la fe en el nombre de Jesús. Este nombre tiene poder real para infundir transformación en la vida más allá que cualquier otra asociación humana pudiera hacer. Esas son la amplitud del poder de la iglesia. Y es interesante porque nosotros no tomamos tanto en cuenta, porque miramos de menos el poder real de la iglesia, porque la miramos humanamente y no podemos hacer así. La gente no se convierte por nuestros buenos argumentos, porque somos simpáticos, buena onda y sabemos, no, es el Espíritu Santo. La gente no sigue queriendo permanecer juntas en comunidad porque lo hemos hecho bien la pega. No, es el Espíritu Santo. Obviamente que el Espíritu Santo también nos ayuda a hacer bien la pega, pero no es solamente por eso. Es el Espíritu que nos une, que nos da unidad, que nos da sentido, que nos hace querer venir en un domingo en la mañana donde está como que propicio para dormir, donde nos dice, no, levántate. Hay algo, el Espíritu está moviéndose ahí. Y tenemos que entender qué es lo que eso significa. Significa que lo que la iglesia propone para el mundo es real. Eso no es un cuento, no somos como cualquier otra religión, cualquier otro ismo por ahí. No. Si eso es algo concreto, que trae soluciones concretas a la vida y que trae soluciones definitivas. Y es interesante, la iglesia es real y por ella fluye soluciones concretas para la vida. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo de Dios quien obra. Y cuando Dios obra, funciona. El mundo es el mundo de Dios. Y la iglesia es el instrumento de Dios para transformar este mundo. Lo que va a transformar ese mundo no será un nuevo gobierno, no será una nueva economía, no serán nuevos proyectos financieros. Lo que transforma el mundo es el poder de Dios a través de la iglesia. Si queremos bendecir a nuestras ciudades, tenemos que plantar más iglesias. Si queremos bendecir nuestra ciudad, tenemos que ser más iglesia. Amarla, porque el Espíritu Santo está moviéndose acá. Cosas geniales están pasando. Que una persona abandone su vida de pecado y abrace el Evangelio, qué milagro mayor que este. Pero la vida sigue, el texto sigue, digo. Y Pedro entonces llama atención al real poder de la iglesia, porque el poder del Espíritu Santo hace ver el real poder del Evangelio, del mensaje de Jesucristo. Él dice ahí en el versículo 19-20, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de la parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Pedro va a ser bastante honesto con ellos. Les va a decir, mira, ustedes crucificaron y mataron al autor de la vida. Y no va a decir así con medias palabras, así como que, bueno, es que parece que, mira, no les quiero ofender, pero no, Pedro fue bastante duro, pero bastante evangelístico o bastante misional. El milagro no era obviamente el final, el objetivo final del cristianismo, y eso es lo que Pedro quería decir. No somos solamente personas que hacen milagros. Eso tiene un sentido, tiene un propósito y tiene un objetivo más grande y más importante.
¿Cuál es ese objetivo más grande y más importante? No es simplemente hacer con que los enfermos sean sanados o que cosas raras funcionen, sino que el propósito mayor o el propósito más grande es sacar de la muerte a la vida. Ese es el gran problema de la humanidad y el cristianismo viene a resolver el gran problema de la humanidad. A eso apunta. Lo más importante no era lo que el milagro o cómo el milagro fue hecho, o quien recibió el milagro y que obviamente fue muy bendecido y que fue transformador, fantástico, pero el punto es, lo más importante no es el milagro en sí mismo, sino que el milagro significa. ¿Qué es lo que significa el milagro? Que hay un Dios con el poder ilimitado. Y lo hemos visto porque había un hombre que nunca había caminado en su vida y ahora está saltando ante nuestros ojos. Entonces hay un poder. ¿Y qué significa? ¿Qué quiere este Dios poderoso? Y ahí es donde se presenta el Evangelio y donde Pedro va a mostrar que el poder se hace aún más transformador y más relevante. Porque no solamente hace con que los paralíticos caminen, sino que hace con que los muertos resuciten. No los muertos físicos, sino que de la muerte espiritual, de la tormenta eterna del infierno, del gran problema de la humanidad. Ese es el punto. El poder de la iglesia está en el Evangelio. El Evangelio es el tesoro. Es nuestro bien más precioso. Hoy día tenemos asamblea en la tarde y vamos a hablar sobre lo que hemos hecho, las actividades, vamos a hablar sobre los ingresos de dinero y qué sé yo. Y a veces uno puede ponerse bastante grave con esos asuntos, pero ese no es nuestro tesoro. Si viene un terremoto y destruye eso, eso no es nuestro tesoro. Si nos roban, si entran en la madrugada y nos roban todos los equipos, Dios quiera que no, pero si nos roban todos los equipos, eso tampoco es nuestro tesoro. Nuestro tesoro más precioso es el Evangelio y nadie nos puede quitar. ¿Y qué tesoro es ese? Como dijo Pablo, es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. A veces nosotros miramos a ciertos personajes públicos netamente y claramente anticristianos, antirreligioso, anticristiano, y vemos ese tipo de gente nunca va a ser transformada por Dios. ¿Por qué pensamos esas tonteras? Si está obvio en las Escrituras, obvio que no hay persona insalvable, inalcanzable por el Evangelio. A veces dentro de nuestro propio hogar, miramos a familiares y decimos, pucha, no hay esperanza para el hijo, para el esposo, para quien sea. No, que son muy reacios al Evangelio, que piensan cosas así y que actúan de tal manera y que, ¿cómo no hay esperanza? ¿De qué estás hablando? Sí, es el Evangelio va a decir exactamente lo contrario. Es el poder para salvar todo aquel que cree. Obviamente que yo no controlo, a veces pensamos que por no controlar no se puede, pero Dios controla. Ese es nuestro mayor beneficio para la sociedad, porque es el Evangelio que sana la ciudad, es el Evangelio que sana las familias, es el Evangelio que sana los corazones rotos por cual sea el problema que te acongoja, es el Evangelio que sana todas las cosas. Nosotros tenemos la solución para el mundo. Piensa en un problema, incluso el calentamiento global, tenemos una solución. Hay un nuevo cielo, una nueva tierra. Fíjate, nosotros tenemos la solución para el mundo. Obviamente que tenemos que profundizar esto, entender formas de hacer visible el Evangelio y transmitir eso a nuestra cultura, pero Cristo es por medio del Espíritu y en Él encontramos lo que realmente necesitamos. Y eso es el punto aquí. ¿Cómo asimilamos el Evangelio? Arrepentimiento, entrega. Pedro va a decir claramente aquí, versículos 14 y 15, va a decir, vosotros matasteis al autor de la vida. Más ahora, hermanos, versículo 17, sé que por ignorancia hicieron esto,
pero Dios ha cumplido, versículo 18, así lo que había dicho por boca de sus profetas. Así que, versículo 19, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados sus pecados. Quizás lo que trajo ustedes en esa mañana fue algo similar a los 3 aspectos que indiqué aquí al inicio. Quizás por una respuesta grave y grande. Quizás vinieron por la expectativa de pasar un tiempo con amigos, hermanos y gente con la que te gusta estar junto. O quizás simplemente por la pura religiosidad que no te impide, que no te permite estar en la casa en un domingo en la mañana. Cual sea la razón, tienes que entender que para que puedas disfrutar del real poder de la iglesia, de la relevancia de la iglesia para tu vida, para que ella sea útil para ti, tienes que conocer el Evangelio. El Evangelio se inicia así: mira tu corazón, arrepiéntete de tus pecados, entrégate al Señor, entrega tus caminos al Señor, tus planes al Señor, tus dolores al Señor, tus enfermedades al Señor. Entrega tus proyectos, tus planificaciones, entrega tu empleo, tu familia, tus hijos. Entrega todo al Señor. Deshácete de todo lo que te impide vivir para Él. Ese es el Evangelio. Hay poder en ese Evangelio. Eso no es simplemente un rito, eso no es simplemente un legalismo cualquiera. Eso es lo más poderoso que podemos experimentar. Ser libres de nuestros pecados, ser libres de nuestra esclavitud. Así que tenemos nosotros que... Ahí está. Más adelante, por favor. ¿Para qué sirve la iglesia? La iglesia sirve para dar a aquellos que están desesperados esperanza, para dar esperanza a los acongojados. Quizás lo que necesitas es un milagro. Nosotros no somos gente que anda haciendo milagros de aquí por acá, lo hace el Señor. Pero hay esperanza también en el Señor. No solemos decir mucho eso en los templos presbiterianos, pero Dios realiza milagros. No lo dudes. A veces nosotros encontramos mucha gente que dice: no, yo no pido nada al Señor, solamente agradezco. No, tenemos que pedir, el Señor nos enseña. ¿Cuál es tu necesidad? Preséntala ante el Señor. Porque si yo dependo de Él, yo tengo que pedírselo a Él. Pidamos al Señor. ¿Cuál es el tamaño del milagro? Quizás sea difícil para ti, quizás sea demasiado grande para ti, pero nunca será para el Señor. Y la iglesia está para eso, para acoger a los desesperados, a los necesitados, porque es así como el Señor nos acoge. Ahí está el poder de la iglesia, porque también hay solución para problemas insolucionables. Pero no solamente para los desesperados, para los solitarios, para aquellos que están buscando sentirse amados, acogidos. Porque muchas personas, ojo, muchas personas pueden estar incluso en una familia con mucha gente y aún así sentirse solitarios. Muchas personas pueden estar sintiéndose solitarias dentro de la multitud. Hay amor del Señor en la iglesia. No es porque nosotros lo hemos producido, lo produce el Espíritu Santo. Dios va a poner a alguien a tu lado, que va a caminar contigo, que te va a conocer, que te va a amar. Esa es la iglesia, así funciona la iglesia. Esperanza para los solitarios, pero también es para todos aquellos que están buscando, o que de repente están en el ritmo de una religiosidad, que están de repente perdidos en su religiosidad. La iglesia es donde ellos realmente pueden afirmarse y entender cómo conectarse con Dios, que puede corregir sus desencuentros, sus errores y darle seguridad. Mira, yo he venido solamente por costumbre, pero dentro de ese ritmo de venir por costumbre el Señor me alcanzó y me hizo ver que no era por costumbre que yo debiera venir. Y hoy ya no vengo por costumbre, vengo por amor. Ese debiera ser el testimonio. Debiéramos dar más y más testimonios así. Ese es el real poder de la iglesia. ¿Para qué sirve la iglesia?
para Viña del Mar, para qué sirve la iglesia para Chile, para hacer ver el gran poder de Dios en transformar personas, en transformar estructuras, en transformar el mundo. Ese poder se da a través del Evangelio, para que todos aquellos que están perdidos, muertos en sus pecados, puedan tener vida. Quizás muchos de nosotros hemos llegado a la iglesia de distintas maneras, pero muchos llegaron así como de repente por razones que uno no se enorgullece de decir. Uno vino porque le obligaron, uno vino porque lo trajeron, uno vino porque se puso curioso o por la costumbre. Pero independiente de la razón por la que viniste, hay razones para quedarse, hay razones para volver. Y la razón principal es esa. Estabas muerto y has encontrado el autor de la vida. Y ahora tienes una otra vida. Que podamos nosotros tener una nueva mirada de la iglesia, sobre todo desde la perspectiva de su poder, el poder del Espíritu, que fluye y que hace aplicar en nuestros corazones el Evangelio, librándonos de las amarras de la esclavitud. Cierra tus